días a todos. Espero que se me oiga con claridad. Caso de que no fuera así, me lo indicáis. Y en este, al menos aquí, lluvioso día de viernes, vamos a dar comienzo a esta cuarta charla de la serie de trampas, trucos y tretas que, como dije en la primera sesión, proviene el nombre de un libro muy antiguo de Lotus 123 y que, bueno, pues lo hemos tomado en su traducción al castellano de este tema. Hoy vamos a entrar en un tema bastante vidrioso y sobre todo que empieza a preocupar y que nos ha de preocupar, por lo que diré al final de la charla, de algunas de las novedades que os voy a comunicar. Sin más, voy a quitar digamos la pantalla para que de alguna manera nos centremos en la cuestión. Vamos a ver. La sesión que vamos a comentar, que es un tema muy denso y hasta hemos realizado algunos cursos hace un par de años sobre el tema de lo que es el seguimiento de los sistemas de control de calidad, las diferencias con otros sistemas como los de QCR y los procesos que se han de llevar a cabo. En este caso concreto vamos a dar simplemente unas pinceladas de recordatorio y ya os daré referencias y documentación de cómo y dónde buscar información complementaria a la que podáis o donde podáis acudir. Antes de nada, comentaros y perdonar la voz un poco cascada, que puedo dar la impresión, y aquellos que me hayáis conocido en otras charlas, bueno, proviene de una afonía que no hay manera de quitármela. Bien, entonces, en primer lugar, vamos a indicar qué es el concepto de seguimiento, y el seguimiento tal y como aparece en la normativa en vigor, que luego comentaré cuáles son de manera muy sencilla. Se refiere a un proceso que en este momento es ahora obligatorio a realizar por los auditores y que está diseñado para aportar una seguridad razonable de que las políticas y procedimientos que forman parte del sistema de control de calidad interno, tanto de firmas como de despachos profesionales, son pertinentes y adecuados y operan de forma eficaz. Sigamos, la relevancia que tiene el seguimiento como requerimiento legal y sobre todo la preocupación que nos tiene que dar este proceso, que insisto es obligatorio, es debido a su consideración legal, que como consecuencia de la última ley de auditoría de 2015 incorpora el tema del seguimiento como uno de sus apartados fundamentales en el artículo, concretamente el artículo 28. Anteriormente, este requisito era simplemente un requisito normativo, con lo cual, pues bueno, pues ahora, o entonces en aquella época, pues no tendría mayor trascendencia más que una sanción o una recomendación, o lo que fuera, del ICAC, pero luego no como un requerimiento de incumplimiento legal con todo lo que eso conlleva. Además, la propia ley del 2015, la que está en este momento en vigor, y con independencia de lo que amplíe el reglamento, que lleva ya 4 años gestándose, se considera como falta grave y, por tanto, sancionable con entre multas para los auditores o despachos individuales, con multas que van desde los 6.000 euros como mínimo a 18.000. Y para las firmas puede representar o el 3% de su facturación de auditoría, que nunca sería inferior a los 12.000 euros.
Con lo cual, veis que las consecuencias de no realizar los seguimientos de calidad puede tener consecuencias pecuniarias importantes. Y es que además estas sanciones posiblemente no serán cubiertas por el seguro por tratarse de infracciones meramente administrativas y no por responsabilidades o posibles otro tipo de negligencias que están amparadas en la póliza del seguro. Con lo cual, mucho me temo que si el ICAC iniciara, como parece que algunos están, digamos, vislumbrando a corto plazo, la no realización de este requisito puede suponer, digamos, un efecto bastante considerable. Bien, el segmento básicamente se puede hacer de dos formas. Uno, internamente dentro del despacho o las firmas de auditoría, entre los propios socios y su propio personal, y luego está el seguimiento externo. Cuando decimos seguimiento externo, se refiere a la revisión que nos haga de los sistemas de calidad por parte del órgano regulador de la profesión, que es el ICAC. Dentro de lo que es el seguimiento interno hay dos tipos. Uno, el que he comentado, cuando ya los propios socios o la propia firma dispone de medios para realizar este seguimiento, o bien, por el contrario, cuando el número de ellos, o en el caso de despachos individuales, de auditores individuales que no tienen medios, y lógicamente no se pueden ellos a sí mismos hacer el control que ellos mismos han implantado y realizado, y tienen que hacer lo que se llama una externalización, es decir, que se tienen que solicitar que otros profesionales o otras firmas debidamente homologadas lleven a cabo este proceso. El proceso de seguimiento es digamos, piramidal. Empieza en la propia realización de la supervisión y revisión de los encargos, que es lo que se llama la revisión en caliente. Es decir, que durante el trabajo tenemos que supervisar y comprobar que se han ido cumpliendo la normativa y los procedimientos normalizados y la regulación que nos afecta, para poder, digamos, con todo ello, emitir el informe. Luego hay un proceso de revisión que se llama EQCR, que es revisión de control del encargo, que es en aquellas situaciones especiales, sobre todo en aquellos encargos de interés público que tienen obligación de realizar este tipo de trabajo. Es lo que antiguamente se llamaba revisión de segundo socio. Este proceso también se hace en caliente porque no se lleva a cabo antes de la emisión del informe. Luego está lo que es el seguimiento del control de calidad en su conjunto. Esto ya es un sistema de revisión en frío, es decir, ya cuando se han terminado los trabajos, se han compilado y ya, bueno, estamos ya en disposición de verificar que se han hecho las cosas como se debiera. Y el último punto de la pirámide es el seguimiento que hace el ICAC del sistema de control de calidad, y esto, bueno, pues se producirá o no se producirá en función de las decisiones y programación que tenga el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Bien, el seguimiento entendido como seguimiento en frío, una vez ya terminados los procesos a realizar bien de forma externa o bien interna, es decir, a través de personal exterior o personal propio, tiene como dos patas, como dos bases sobre las que pivota el proceso. Uno es
respecto al conjunto del sistema, y por tanto es lo que yo llamo un seguimiento procedimental, en el cual vemos si los procedimientos están bien diseñados y, en general, y sobre los temas de calidad, funcionan. Y luego, lo que se llama un proceso de inspección, que es comprobar en un encargo o en varios que todo lo que viene en el sistema de control de calidad se cumple en la realización de encargos específicos sobre los que se realiza, digamos, el seguimiento o se verifica el correcto diseño y cumplimiento o funcionamiento del sistema. Con lo cual, en esta transparencia lo veis claro. Por una parte, la revisión del sistema, donde se ve si está bien diseñado, está actualizado, está comunicado, está bien, digamos, en funcionamiento, está bien supervisado, hay un seguimiento, hay una documentación de calidad, en fin, todos son aspectos, pero siempre relacionados con el tema de la calidad. Mientras que la inspección ya se centra más en lo que es la realización de los trabajos. Ahí tiene una especial consideración la NIA 200 y la NIA 220, que esta es la única NIA o norma internacional de auditoría que hace referencia al control de calidad en los encargos. Y no cubre todas las áreas, sino solamente algunas de ellas. Bien, continuemos. El proceso de seguimiento, ¿cuándo empieza? Bueno, ¿qué consiste? Pues bueno, es lo que hemos comentado, una auditoría interna del sistema de calidad para comprobar, repito, el correcto diseño y funcionamiento del sistema de control de calidad que todos los auditores, con independencia de su tamaño, tienen que tener en cuenta, incluidos, lógicamente, los individuales. ¿Cuándo se realiza este seguimiento? Bueno, pues se realiza como mínimo una vez al año, y la ley te dice que todos los años, sin excepción alguna, se tiene que realizar este proceso y emitir el correspondiente informe. No vale el decir, oye, si el ciclo que habla la NIC de 3 años, bastaría con que haga uno y hasta el cabo de 3 años yo no puedo hacerlo. No. Que además la ley lo dice claro, que se ha de hacer con carácter mínimo anual. También tampoco es válido aquello que me comentaba uno, oye, si ya me ha revisado el ICAC, pues ya no lo tengo que hacer hasta que me lo vuelva a revisar. Pues no, porque la revisión externa no tiene que ver nada con la obligación interna que tienen los despachos y firmas de hacer este proceso. ¿Qué es lo que se revisa? Pues lo que hemos comentado, la parte procedimental de políticas y procedimientos y su aplicación en los encargos mediante la inspección de uno o varios. ¿A quiénes se revisa? Que es un tema que nos indica. Bueno, se revisa la firma, pero también se inspecciona a los socios firmantes, tanto socios con capacidad de firma como aquellos otros, y esto es importante, a los cuales la firma de auditoría ha concedido autorización o ha designado como auditores firmantes, que puede ser un empleado con habilitación ROAC y por tanto inscrito en el registro oficial de auditores de cuentas, al que se le confiere la posibilidad de hacer de firmar informes de auditoría. En esos casos también entrarían en el bombo y por tanto deberán ser revisados de forma que a lo largo de 3 años todos, tanto socios como auditores firmantes, sean inspeccionados al menos una sola vez, ¿vale? Bien,
las extensiones que se revisa, como he comentado, se inspecciona un trabajo, si se inspecciona de un socio o varios socios, depende del número de ellos, de forma y manera que, como he indicado, en un ciclo de 3 años estén todos. ¿Quién puede hacer digamos, el proceso? Pues bueno, pues todos aquellos que tengan la experiencia y autoridades suficientes para poder llevar a cabo este seguimiento. Esto lo establece muy claramente la norma de calidad y también la nueva ley, y no os quiero contar cómo lo desarrolla en el futuro reglamento, tal y como apareció en el borrador en el pasado octubre del 2018. ¿Vale? Bien, el proceso consiste en que primero se prepara primero se designa al auditor, tanto interno como o bien externo, que ha de realizar el proceso, y se prepara un plan en el que primero es doble, un plan trianual en el que en el ciclo de 3 años se indica, bueno, quiénes van a ser inspeccionados a lo largo de esos 3 años, que puede ser modificado, pero hay un plan donde se establece digamos, cronograma. También se indican las diferentes áreas que se van a llevar a cabo. En esto hay un cambio radical en el nuevo reglamento, donde, a diferencia de lo que antes se opinaba, y al igual que ocurre por asimilación en las certificaciones de la ISO, se permite que durante un plazo de 3 años se pueda ir, digamos, revisando diferentes áreas sin necesidad de que todos los años se revisen todas las áreas de control de calidad. Hay algunas que son obligatorias, pero otras pueden realizarse en el ciclo de 3 años. Esto no vamos a entrar en este tema, que sería ya más de detallito. Luego está lo que es la ejecución, donde el auditor lleva a cabo tanto la revisión del sistema como la inspección. En las firmas de cierto tamaño, lo que suele ser normal es que la revisión del sistema se va realizando a lo largo de todo el año, mientras que la inspección de los encargos se realiza, digamos, en una sola, en una sola fecha o en una sola sesión o en un mismo acto. En las firmas pequeñas o medianas es habitual, y así lo hacemos nosotros, donde ya llevamos unos 40, 50 seguimientos anuales y unos 6, 7 EQCRs. Todos lo hacemos de una sola vez, es decir, que fijamos una fecha o de un día o varios días, depende del tamaño, para llevar a cabo esta ejecución. Una vez terminado el proceso de revisión y cumplimentación de todos los papeles que documentan el proceso, que es obligatorio llevarlos, confeccionarlos y mantenerlos en documentación de calidad, se emite el correspondiente informe que se comunica a la dirección, se discute con ellos su contenido y se le remite para que después la propia firma o el despacho comunique los resultados al resto de la organización para indicarles qué puntos se han encontrado y cuáles, digamos, las conclusiones y las medidas a adoptar. Bien, el programa, como se puede ver en esta imagen de la derecha, es un programa que está estandarizado en nuestro manual de calidad, pero se puede hacer de diferentes maneras, donde pues se establece los diferentes componentes, donde es un documento escrito, firmado por la empresa, donde se indica cuál va a ser el programa de seguimiento a llevar a cabo por esto. Bien, se indica qué puntos de la norma se va a revisar, en qué fecha se va a llevar a cabo y, cuál va a ser el auditor interno designado, que puede ser, como digo, dentro de la propia firma
o de externalizado a través de un auditor ejerciente previamente contratado. Y también se indica en este plan, programa anual, qué trabajos van a ser objeto y áreas a revisar. Bien, ¿cómo se ejecuta? Bueno, pues a través de, pues de una serie de programas de seguimiento que deben de formar parte y deben de constar, y esto es importante, dentro del manual de calidad de cada firma. Es decir, tanto lo realice personal propio como personal contratado para ello, debe de estar esos cuestionarios perfectamente definidos en el manual de calidad de la firma a inspeccionar o revisar. Bien, se lleva a cabo con seriedad, obviamente, y con la profesionalidad que da la experiencia de la persona que ha de llevar a cabo este proceso, que debe tener la formación, conocimientos y, repito, experiencia en temas de control de calidad y acreditar. Se anotan las deficiencias que pueden ser de diferentes tipos, como luego veremos, y hay una cosa que es importante, estamos hablando entre profesionales y el sistema que debe de llevar a cabo, por lo menos la cultura o filosofía que debe de impregnar estos procesos, es de no solamente identificar deficiencias, sino proponer mejoras de control que ayuden o coadyuven al inspeccionado a mejorar su sistema de calidad y mejorar su eficiencia y su eficacia. De hecho, esta es nuestra filosofía, que por eso decimos que jugamos al mismo equipo, no porque de alguna manera haya connivencia, sino simplemente porque estamos digamos, en línea con las preocupaciones e inquietudes de muchos de nuestros clientes a los cuales hacemos este servicio. Bien, el informe, pues se identifican las deficiencias que se valoran de dos formas o de dos tipos. Uno, los incumplimientos, que son, digamos, deficiencias de no cumplimientos flagrantes de normativas o de aspectos que están perfectamente definidos, bien en la ley, bien en la norma de calidad o en las NIAs, y que por tanto, bueno, pues tienen, digamos, pueden tener consecuencias graves. Esto se refiere sobre todo, lo más importante es en aquellas deficiencias que pudieran afectar a la corrección del informe que se ha emitido y que hemos inspeccionado. Por el contrario, las observaciones son, digamos, de una menor graduación, que son lo que nosotros llamamos como deficiencias de mejora, es decir, que cómo se pueden mejorar determinados procesos cambiando sistemas o, digamos, hábitos que redundan en mejorar la eficiencia y, sobre todo, reducir riesgos de, por ejemplo, de familiaridad o de otras cuestiones que, bueno, pues pueden ser, digamos, de aspectos de lo que nosotros llamamos acciones preventivas o de mejora. Entonces, se abre en el informe, o se indica en el informe, aquellas medidas de carácter preventivo o correctivo que la firma debe de adoptar para reducir esas deficiencias o eliminarlas. Los incumplimientos más habituales, no son todos, pero que efectivamente tenemos una amplia lista, básicamente estarían en los siguientes. Hablando del sistema, está básicamente lo que es el diseño del manual y sobre todo la no actualización. Entonces yo estoy viendo en algunos casos, y hace uno muy recientemente, que el manual lo tiene desde el año 2012 o 2013 y que todavía hace referencia a las normas, sobre todo a las
los temas de independencia que constaban en la ley anterior del 2011, sin haberse preocupado de modificar los formularios y los procedimientos que la nueva ley, más compleja, tiene sobre estos temas. Otras cuestiones que estamos encontrando de manera reiterativa es el tema de la compilación o el no cumplimiento de la obligación de compilar en los 60 días que establece la ley y también la NIC, con lo cual muchos creen que la compilación no es obligatoria hasta que se emita el nuevo reglamento, porque ahí se dice cómo hay que hacerlo. No. La compilación es obligatoria ya desde el 2015, desde que apareció la ley y fue aplicable la ley de auditoría de cuentas, donde habla ya expresamente de estos 60 días. También lo indicaba la norma de calidad, pero no tenía este rango legal. Otra cosa es el tema de cómo hacer la compilación y el tema famoso de la compilación por medios informáticos y la huella digital, a la que tanto ha asustado en la primera versión del reglamento de auditoría. Otro de los temas que también es reiterativo es la falta de ausencia de consultas técnicas y el incumplimiento del nuevo registro que aparece en la ley de auditoría del registro de consultas técnicas. Esta es una de las deficiencias que a veces es no porque no se hagan las consultas, que efectivamente se realizan, sino porque sobre todo es que no se anotan y no se documentan. Otro de los temas que también es bastante frecuente o muy frecuente es la no realización de la evaluación del desempeño al personal a nuestro cargo. Esto en los despachos individuales, donde no hay más que una sola persona o una persona y la secretaria, pues hombre, lógicamente no ha lugar. Pero en el caso de las demás situaciones, incluso de despachos individuales con personal profesional, esta evaluación se tiene que hacer sí o sí. Otro de los temas muy frecuentes es en la familiaridad, sobre todo en los pequeños despachos, donde hay un solo socio, muy pocos socios, y por tanto la rotación entre ellos, entre los trabajos, es bastante problemática. En esas situaciones, pues hay modos, hay medidas que reducen esas amenazas, como es el EQCR o otras medidas alternativas. Luego, otro de los temas también que es frecuente es la ausencia de documentación de calidad que la propia NIC establece que debe de llevarse o debe de formar parte del sistema, y es donde se tendrán que archivar lo que se llaman los registros de calidad. Bien, en cuanto a los encargos, lo más típico y donde más errores estamos encontrando algunas deficiencias importantes es en el tema de la identificación y valoración de los riesgos, según la NIA 315, y los procedimientos a aplicar, que es la NIA 330. Entonces, también vemos que lo que es el plan de auditoría, la estrategia de auditoría, no se documenta de forma adecuada y sobre todo que no tiene en muchas ocasiones ningún parecido entre lo que decimos en el plan y lo que después realizamos. Otro de los problemas también es la inadecuada determinación de la importancia relativa tanto a nivel global como la IRET en la importancia relativa en el trabajo, en el sentido de que primero no se calcula bien y en segundo lugar no se justifica las razones por las que se han utilizado determinados factores. Otra de las cuestiones también es la no aplicación de la NIA correspondiente a los procedimientos técnicos,
que creo recordar la 520, en la cual pues se habla de los procedimientos tanto para la detección de riesgos como para el tema de las pruebas sustantivas. El muestreo estadístico a veces brilla por su ausencia y cuando se hacen algunas pruebas se siguen utilizando muestreos de objetivos o a criterio del auditor que, como sabéis, va en contra de la NIA 530. También el tema de las ANRAS, la descripción de los ANRAS en los informes, pues a veces suele dar bastantes problemas y sobre todo la no justificación de por qué determinados riesgos considerados significativos no forman parte o no se informa de ellos en el informe. El control interno es otro de las también fuente de deficiencias importantes y ya hay dos temas que es la comunicación al cliente, la NIA 260, donde aunque se ha mejorado sustancialmente en los 2 últimos años como consecuencia de las ayudas que han proporcionado las corporaciones en los diferentes modelos que se están utilizando, hay bastantes deficiencias, sobre todo en la parte final. Y luego, por último, la documentación de auditoría, lo que son los papeles de abajo, pues a veces se encuentran con bastantes problemas de cierre y de documentación. Bien, en cuanto a las observaciones rápidamente, en cuanto a los sistemas, lo que hemos hablado, el tema de comunicaciones internas, donde, de alguna manera no se comunica al resto de la organización las novedades de los manuales y los resultados de los procesos de inspección. Tampoco o también hay problemas en que compilándose la documentación no se realiza de la forma adecuada, sobre todo en las medidas de seguridad que tiene que haber para que esos papeles compilados estén restringidos el acceso y la modificación. En cuanto al cálculo de honorarios, pues también hay problemas en cuanto que no se documenta adecuadamente o no se calculan de forma adecuada al no llevarse presupuestos, que además la NIA 300 te lo obliga y en el nuevo reglamento va a ser absolutamente necesario. Con lo cual, es otro de los temas que nosotros tocamos. Y luego ya el tema de control de tiempos, que va a ser obligatorio dentro de muy poco con el reglamento, pero que es una medida de que de cualquier manera se ha de llevar a cabo como forma de controlar nuestra eficiencia y eficacia. En cuanto a los encargos, a nivel de observaciones, pues es determinadas medidas preventivas para cumplimentar adecuadamente los papeles y, sobre todo, muchas recomendaciones que hacemos con respecto a cómo se ha de redactar en la matriz de riesgos, pues todo lo que son los riesgos significativos, señalar las afirmaciones que afectan, cómo describir el riesgo, cómo establecer los procedimientos a realizar y cómo evaluar la relevancia de ese riesgo, distinguiendo a aquellos que son por materialidad de aquellos otros que son por IM o de incorrección material. Y luego, eso sí, comunicaciones insuficientes a la dirección que, que se han de mejorar. La comunicación que se hace de todos estos informes o estas medidas es al personal y a la dirección a la cual se manda un acta con estos temas, ¿no? Bien, el seguimiento, como las opciones que hay, como ya he dicho, se puede hacer cuando hay varios socios, pues se puede rotar entre ellos para hacer las revisiones, o si hay alguien de los socios que no está dentro de la firma de encargos de auditoría y se dedica a otras tareas de administración y control de calidad, puede ser el que haga la revisión, siempre y cuando este socio no sea el responsable último
del sistema de calidad, que se no puede hacer, lógicamente, no puede ser líder y al mismo tiempo llevar a cabo el seguimiento. En el caso de la red de firmas, bueno, pues es lo mismo. Entonces, entre diferentes firmas se hacen entre ellos las revisiones o entre los socios de esos despachos. Y en los despachos pequeños y auditores individuales, pues se realiza de manera externalizada como lo hacemos nosotros. Novedades de cara al control de calidad del próximo ejercicio, o qué expectativas hay en cuanto al tema del control de calidad por parte del ICAC. Bueno, hay ya un primer indicio que en el mes de octubre apareció en el ROAC y en el Boletín Oficial del Estado una licitación para la contratación mediante 10 lotes que se venían en este concurso para apoyo al ICAC, valorado creo que eran 2,5 millones, no sé si cada año o para el periodo de 2 años, 2,5 millones de euros para la contratación de diferente personal de apoyo al ICAC, entre los cuales 2 lotes hacían referencia a apoyo logístico de personas para ayudarles en el proceso de revisión e inspección de los sistemas de calidad de las firmas, con lo cual esto ya está diciendo de alguna manera indirecta que el ICAC se va a iniciar o va a potenciar el número de revisiones a realizar al dotarle de más medios. Entonces, es posible que también, además de estas ayudas a través de esta licitación de este concurso de octubre que acabo de comentar, pues se firmen acuerdos de colaboración con las corporaciones profesionales para llevar a cabo, como en otras ocasiones, revisiones de control de calidad en pequeñas y medianas firmas. Uno de los aspectos que sí parece ser que está claro es que el ICAC en esta nueva, en este nuevo programa para el ejercicio 2019, parece ser que va a enfatizar fundamentalmente en los temas de control de calidad, ¿vale? Y que caso de identificarse deficiencias que sean relevantes, se iniciaría ya un proceso ya más a fondo con un expediente de inspección donde se cogerían 1 o 2 trabajos para realizar la inspección. En lo que sí parece que también van a llevar a cabo son, inspecciones parciales, verificaciones puntuales sobre determinados aspectos, como es el tema del informe de transparencia. Van a seguir insistiendo sobre las vinculaciones que haya entre los auditores que no han sido informadas al ICAC en los modelos 02 y 03 y que ya han dado lugar a sanciones que han aparecido en el BOICAC de, firmas y despachos que no han informado adecuadamente de esas vinculaciones. También es posible que pidan información, soporte de las horas y demás información de honorarios que haya en las que se hayan informado en los modelos 02 o 03. Ya han iniciado temas y ya hay sanciones en el BOICAC de incumplimientos de las horas de formación, con lo cual ese tema también se va a seguir. Una cuestión que todavía no han iniciado, pero es posible que lo hagan, es que, al igual que se puede solicitar el manual para comprobar si existe el manual, si está bien diseñado o está bien actualizado, es pedir los informes de seguimiento y los EQCRs. Y sobre todo una cosa muy importante, que esto parece estar clara y se ha dicho en algún foro recientemente, es que se va a enfatizar en las firmas que hagan encargos de EIPs, concretamente las pequeñas firmas
que realicen este tipo de encargos. ¿Vale? En cuanto a la documentación que os he comentado al principio, ahí tenéis las referencias a artículos que han aparecido en mi blog en diferentes fechas y que, bueno, pues hacen, por ejemplo, pues este concreto, donde, bueno, pues se puede ver que aquí hay, artículos sobre el tema de seguimiento al que podéis acudir y que en general está bastante actualizado, o por lo menos lo podéis leer y comprender un poco todo lo que es el proceso. Hay un artículo que es más reciente, que es donde hablo de el tema de la nueva regulación. Y entonces por esto lo podéis ver ahí y os aconsejo que lo recurráis a estos artículos y que seguiré trabajando en este tema. Por último, comentaros para la finalización de esta charla que justo van a ser las 3/4 de horas que me han concedido. Bueno, que además lo voy a ver yo también, es las novedades que va a aparecer en el Máster 19 para aquellos usuarios que utilicen GESIA, donde vamos a hablar las modificaciones que ya os advierto que no van a ser muchas, afortunadamente, porque todavía no ha salido el reglamento y que por tanto, bueno, pues hay algunas cosas que sí se pueden aprovechar de lo que parece que no se va a modificar y que aclara la ley de auditoría, pero también vamos a modificar algunos formularios que hemos encontrado que, bueno, pueden ser farragosos y se pueden, digamos, simplificar. Hay otros temas también que hablaremos sobre los nuevos riesgos que vamos a incorporar al máster de riesgos y al máster de los ANRAS o cuestiones claves de auditoría, que vamos, bueno, para que tengáis, digamos, unas baterías más amplias de las que tenéis hasta ahora. Y un punto importante que nos han pedido es aquellos aspectos de modificaciones que se incorporaron el año anterior, tanto en el máster como sobre todo en la propia aplicación GESIA, y que en las revisiones que hemos realizado no se están utilizando. Con lo cual, bueno, pues enfatizaré sobre estos temas que, bueno, pues espero que sea de vuestro interés. Bien, entonces parece ser que no hay comentarios, o por lo menos no veo. Perdonad un momento. Parece que no hay comentarios y simplemente pues desearos un buen fin de semana y agradeceros vuestra asistencia a esta charla, que ha sido muy rápida, pero espero que os haya dado un baño, una idea muy general de lo que es el seguimiento y, por tanto, la importancia que tiene el tomar este tema en serio, y aquellos que no lo hayáis realizado hasta ahora, pues que os lo pongáis en marcha, y aquellos otros que ya tengáis esta práctica, no dejarlo para más adelante, sino ahora en este momento, y antes de que entremos en la busy season de problemas en marzo, abril, pues yo creo que es conveniente acelerar este proceso lo antes posible. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana con una nueva TTT.